Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una noche más a una enseñanza más de la poderosa palabra de Dios. Espero que la estén pasando bien, espero que estén allí en su casita bien acogidos con el calorcito, ya que sabemos que afuera está muy frío acá en el área donde nosotros vivimos. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso con nosotros, nos ha mantenido y hasta el momento pues nos tiene con vida. Quiero agradecerle a todas las personas que de una u otra manera están conectándose con nosotros todos los jueves para aprender juntos de la poderosa palabra de Dios. Para los que por primera vez me conocen o me están viendo, yo soy Marvin Mayorga, pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence. Estamos contentos de poder trabajar en el ministerio, ayudando al que se deja ayudar y aquel que tiene necesidad. Sí, porque esto es un claro decirlo. Hay gente que se deja ayudar y hay otros que no se dejan ayudar. Pero ahí estamos nosotros aprendiendo cada día de todo este proceso. Estamos en YouTube a través de Marvin Mayorga. Así puede buscar Marvin D. Mayorga. Y de esa forma puede escuchar los anteriores mensajes o las anteriores enseñanzas que ahí hemos compartido durante este proceso de esta pandemia. Hemos estado hablando acerca de la importancia de leer la Biblia, la importancia de buscar la palabra de Dios, de leerla para ponerla en práctica. La Biblia no es un simple libro para leerla y decirle al mundo que leemos la Biblia. La Biblia se lee para aprender, para hacer cambios, para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores individuos, mejores padres, mejores madres, que podamos entender cómo ese manual que Dios nos dio lo podemos usar para nuestro propio beneficio y para el beneficio de otros. Hoy le puse como tema esto, la importancia de leer la Biblia, ¿sí? La importancia de leer la Biblia es un tema muy interesante. Y vamos a compartir dos versículos y de ahí vamos a sacar la enseñanza de hoy. Es una corta reflexión. Está en 2 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tremendos versículos que vamos a compartir hoy. Y de aquí vamos a sacar una enseñanza. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y el propósito de las escrituras es que nosotros, como dije anteriormente, aprendamos y tengamos la habilidad de poner en práctica lo que aprendemos. Yo veo la Biblia como un libro de recetas. El libro de recetas usted lo puede leer las veces que usted quiera. Pero si usted no se mete a la cocina a preparar una receta, usted no va a saber si le salió bien. Ahora bien, en el libro de recetas le dice: échale una cucharada de azúcar y media cucharada de condimento y media cucharada o 5 granitos de sal para que te quede el sabor como debe de quedarte. Pero muchos de nosotros agarramos y decimos: no, yo sé lo que hago, yo sé lo que, ya yo tengo experiencia, ya no necesito libro de recetas. Y hacemos lo que se nos da la regalada gana y a la final terminamos nosotros bien mal. Terminamos haciendo cosas que no debemos de hacer y la comida pues nos va a salir mal. Lo mismo es la palabra de Dios. Hay veces que la agarramos, jugamos con ella y algunos que ya nos creemos que sabemos mucho, no queremos tomarla en cuenta. Y por eso este mundo está como está. Y lamentablemente muchos no queremos ser instruidos por la palabra de Dios. Y vamos a tomar 3 puntos importantes acá, o quizá 4. Uno de ellos es: la palabra de Dios es inspirada. La palabra o las escrituras es inspirada por Dios. La palabra inspirada es una palabra muy importante de entenderla. Es cuando una persona se concentra en aquello que está haciendo.
Entendemos y he escuchado de personas decir, eso lo escribieron los hombres. Claro que está, lo escribieron los hombres en aproximadamente 40 años. Bueno, diferentes años, mejor dicho, en un lapso de muchos años, mejor dicho, bueno, dijimos 40, 400 años o quizá más, pero fue en un lapso de tiempo de diferentes actores, pero fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Uno de ellos es Moisés. Moisés es el que más me llama la atención a mí, donde él escribe tanto, da las leyes de Dios, pero no solamente las leyes de Dios, sino que escribe aquellas cosas que en realidad habían ya pasado y fueron escritas por Moisés, pero fueron escritas porque Dios lo dirigió, lo inspiró a escribir eso. Entonces esto es bien interesante, que nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dios nos ha hablado por medio de los profetas, por medio de Jesús y por medio de su Espíritu Santo, por su dirección. La Biblia es el instrumento de Dios para guiar a los perdidos hacia la salvación y los creyentes a la edificación. Este versículo nos muestra cómo obra la Biblia. Por eso que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil. La escritura es inspirada por Dios, ¿ok? La palabra griega usada aquí literalmente significa soplo de Dios, o sea, la palabra es un soplo de vida. O sea, por eso es que cuando nosotros leemos la vida de Sansón, dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, Sansón se ponía invencible. Sansón se ponía, wow, no había quien lo detuviese. Entonces, esa inspiración del Espíritu Santo, cuando una persona es poseída, vamos a usar esta palabra poseída, quizás para algunos pueda sonar muy fuerte, pero vamos a usar mejor cuando una persona es atraída por el Espíritu Santo, una persona es tomada por el Espíritu Santo, esa persona puede hacer muchas cosas que otra persona no puede hacer. Por eso es que Pablo le dice a la gente, no se embriaguen con vino, sino más ser llenos del Espíritu Santo. Hay gente que dice, más ser borrachos del Espíritu Santo. No, dice lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo es cuando viene la inspiración de Dios. Por eso es que estos hombres grandes de la Biblia fueron inspirados por Dios. Por eso que Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, oiga bien, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el mismo Pedro está hablando, mire, Pablo escribe a Timoteo, pero Pedro le está escribiendo a la iglesia y le dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Por eso es que Jesús, cuando hablaba, decía, lo que yo hago, no lo hago porque yo quiero hacerlo, sino porque mi Padre me envía a que lo haga. O sea, este es lo interesante, nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso, la palabra de Dios es inspirada por Dios y Pedro lo confirma aquí en su segunda carta, el capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice Pedro, por el Espíritu Santo. Ningún profeta habló por su propia cuenta, ninguno. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. O sea, la palabra inspirado es el soplo, como dice en griego, es el soplo de vida de Dios, el soplo que Dios da. Ahora, como punto número 2, la escritura es útil para enseñar. Y esto es bien importante, es decir, que no solo es útil para quien la lee, sino para servirse de ella en el ministerio de la enseñanza. El predicador o el evangelista, el pastor, el maestro o en la escuela dominical o el líder, como se le quiera llamar, del estudio bíblico, deben de predicar el mensaje bíblico para enseñar la divina voluntad de Dios. O sea, tiene que usar la Biblia. Yo entiendo que muchas personas son personas que son buenos motivadores. Y es bueno, deben de haber motivadores también, pero 10 minutos usted necesita para ver a una persona que lo único que está haciendo es motivándote, pero no te está transformando. Te motiva a seguir adelante y es bueno. Quizás es bueno, todos tienen su terreno, pero una de las cosas muy importantes es que cuando un mensaje inspirador viene, es cuando la palabra de Dios
es guiada a través de Jesucristo. Si Jesucristo no está en el mensaje, te están motivando, te están motivando. Y no puede haber solo motivación en la vida. Por eso que estamos como estamos, por eso reaccionamos como reaccionamos, porque solo hemos sido motivados, pero nunca hemos sido confrontados con la palabra de Dios. Siempre hacemos lo que queremos y creemos que estamos bien, porque somos simplemente motivados. Mire, se han levantado tantos ministerios y los hemos visto por el mundo entero. Que tú no necesitas, por ejemplo, hay un ministerio ahí que le dicen a la mujer, tú no necesitas a un hombre para salir adelante. Tú no necesitas un hombre para echar adelante, tú eres una mujer empoderada y puedes seguir adelante. Tenga cuidado con eso, oiga. Y hay hombres también que le dicen, no, tú no necesitas hacer esto para hacer aquello. Tú ya tienes la bendición de Dios y ordena y declara y decreta y vamos para adelante. No, si así fuera, oiga, ¿desde cuándo yo pudiese declarar que yo necesito una casa más grande, necesito un carro más nuevo, necesito esto? Si no trabajo, me muero de hambre. Entonces necesitamos entender la palabra de Dios. La Biblia debe leerse bajo la dirección del contexto cultural y qué nos dice nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos entender que la palabra de Dios es útil para enseñar. Entonces la palabra enseñanza es una información, la enseñanza es una información. Por eso muchas veces vemos a personas usar pasajes bíblicos y los sacan fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no se han informado. No se han informado. Por eso toda enseñanza es información. Hay gente que usted las escucha hablando y ni usan la Biblia porque están llenos de información. Una información bíblica, han leído, se han metido con las escrituras. Y me preocupa aquellas personas que cuando usted le dice, mira hermano, comparta algo, te dicen, no tengo nada. Entonces no tienen nada, no se han informado, no han leído. Y eso preocupa. ¿Por qué? Porque solamente son motivadores. Si usted es una persona que cuando le toca enfrentarse a algo, usted dice, no, es que no tengo nada, no estoy preparada, no estoy preparado. Usted no está leyendo, usted no está preparándose, usted no se está llenando de información. Por eso es muy importante de que usted lea, pero infórmese. O sea, infórmese de la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios. Entonces no es posible que usted lleva 20, 30 años en el Evangelio y cuando le toca dar un sermón de 30 segundos, una reflexión, usted dice que no está preparado. Eso preocupa. ¿Por qué? Porque usted ha sido motivado o motivada nada más, pero no ha sido instruida. Y la palabra de Dios dice que es útil para enseñar. Y la palabra útil es una palabra muy importante. Útil significa que es útil, o sea que es bueno. Es útil para enseñar. Dice el salmista en el Salmo 103, verso 7, sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos notificó a Moisés. Busquemos los caminos de Dios. Sus caminos notificó a Moisés. Wow, qué palabrita esta, ¿no? Bíblicamente, para toda la persona que necesita aprender, necesita enseñar, aprender de la palabra de Dios, necesita entender la palabra de Dios, necesita leer la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar. La enseñanza bíblica es también formación. Oiga bien, formación. Enseñamos bíblicamente para que toda información sea correcta, a toda formación sea conforme el corazón de Dios. Repito esta palabra. La enseñanza bíblica es también formación. Enseñamos bíblicamente para que toda información sea correcta y toda formación sea conforme al corazón de Dios. ¿Entendió eso, verdad? Así que nosotros necesitamos la información, pero la información tiene que ser correcta para que vaya dirigida por el corazón de Dios, o sea, por la palabra de Dios. No es solamente hablar por hablar, sino tenemos que hablar lo que es y cómo es. Punto número 3. Las escrituras o las escrituras redarguyen. Esta palabra redarguyen es una palabra muy interesante porque nosotros entendemos que la palabra redarguir a veces la confundimos con engañar, ¿no? Dale un buen sermón para que sea redarguido. No, es la palabra que lo tiene que hacer. Es la palabra de Dios. Entonces a veces hacemos cosas que ofenden a otras personas
y no somos redarguidos. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Te tiene que confrontar para ser redarguido. O sea, tenemos que ser redarguidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, ¿cómo vamos a ser redarguidos? Tenemos que esperar que alguien venga y nos corrija. No, cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, entonces automáticamente esa palabra te redarguye. Por eso que lo dice aquí, la palabra de Dios es la que te redarguye. Es decir, que corrige, que hace su trabajo, todo aquello que esté equivocado. Es la nariz del avión que va rompiendo el viento, la palabra de Dios. Convence de los errores. Las escrituras en el cristiano descubren cuando anda en caminos equivocados. Nos conviene y nos trae al camino correcto, a la luz. Por eso que el mismo salmista en el Salmo 119, un versículo muy conocido, del verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la luz de la palabra, cuando usted tiene la luz de la palabra, mire, lo van a criticar, le van a decir de todo, le van a hacer la vida de cuadritos, va a tener problemas, va a tener todo encima, pero usted va a estar tranquilo, va a estar relajado. Y el diablo va a usar a las personas, incluso a aquellas personas más cercanas a usted, para sacarle calor. Sí, porque así es el enemigo. Y a veces hay personas tan acercadas a uno que uno ni cuenta se da. Seguimos con el punto número 4. La escritura corrige. Ahora, la pregunta aquí es: ¿corrige de qué y a quién? Porque es importante, ¿no? Porque cuando nosotros ya somos cristianos decimos: no, a mí nadie me va a corregir. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, si la palabra me lo dice. Pues claro, pero si no la lee, ¿cómo lo va a corregir? Entonces, la palabra de Dios nos corrige. Ahora, la pregunta, y la repito: ¿corrige de qué y a quién? Vamos a ir por puntos. Nos corrige de aquello que es error, del error. Por eso que en Lucas 9, 51 al 55 dice: Jesús regaña a Santiago y a Juan. Usted conoce este pasaje bíblico, ¿no? Jesús los manda a hacer una diligencia y les dice: mire, vayan aquí y hagan esto y esto. Y les niegan porque se suponía que ellos iban de paso. Y ellos bajan un poquito molestos y le dicen a Jesús: ¿quiere que oremos y que hagamos descender fuego del cielo y que se queme ese rancherío? Que acojan fuego todas esas casas. Y Jesús los regaña y me dice, muy interesante, porque mire lo que dice: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esa es la pregunta que hace Santiago y Juan. Pero mire la respuesta de Jesús. Entonces, volteándose, él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, lo importante, cuando usted está lleno de la palabra de Dios, usted viene a discernir. Cuando una persona le lleva la contraria, cuando una persona le está diciendo esto, incluso usando la Biblia, porque ellos usaron la Biblia. Ellos dijeron: ¿quieres que hagamos como Elías, que descienda fuego del cielo y que se quemen todos? Y Jesús los regaña. Los regaña en el sentido de la palabra, que los corrige. Los corrige. O sea, están errados ustedes, muchachos, no han entendido. Y esto es bien importante, y eso lo vamos a entender en la palabra de Dios. Lo va a enseñar la palabra de Dios. Él los corrige. Mire, a quienes no entendemos el propósito, nosotros necesitamos buscar más la palabra de Dios para encontrar el propósito de Dios. Por eso Marcos 8:33 en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Ahora reprende a Pedro. Había sido a Jacob y a Juan, o sea, a Santiago y a Jacob. Jacob y Santiago es el mismo. Entonces, aquí reprende a Pedro. ¿Por qué lo reprende? Porque minutos antes Jesús dice: es necesario que vaya a Jerusalén y me van a apresar, me van a matar y al tercer día resucitaré. Y Pedro le dice: no, tal cosa no te ocurra, Señor. ¿Qué pasa? No puede decir. Oiga, hay personas que se te van a acercar a ti creyendo que están haciendo lo correcto, pero te están desviando del propósito de Dios.
usando la palabra de Dios. Mire, los dos discípulos ante los Boanerges, que le llaman los hijos del trueno, estos le dicen: ¿quiere que descienda fuego del cielo, que se queme ese rancherío? Como quien dice, haciéndole un favor a Jesús, así ya no tenés problemas con ellos. Jesús los regaña, le dice: muchachos, ustedes no han entendido de qué espíritu sois. No han entendido. Pedro aquí, en este caso, el versículo que estoy leyendo, Pedro le dice: no tal cosa te suceda. Pero mire, Jesús le dice, Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos primero y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Así fueron las palabras de Jesús. Y mire lo que me llama la atención es lo que él dice: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Eso es cuando usted no entiende el propósito de Dios. Cuando yo no entiendo el propósito de Dios, solo voy a ver lo humano. Te están usando, te están agarrando de baboso, te están agarrando de esto. Esas palabras supuestamente te están diciendo, dando un consejo, pero no están viendo el propósito de Dios. No están viendo las cosas que Dios está haciendo. Por eso es bien importante que nosotros entendamos el propósito de Dios. Y número 5, la escritura instruye. Y esta palabra instruye es enseñar. Instruir es enseñar. Por eso que Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruye es una palabra que nosotros debemos de tomarla en cuenta. Por eso es que es bien importante, la Biblia es el manual de cada uno de nosotros. Instruye, Dios provee para hacer una obra completa en el hombre. Primeramente, enseña, instruye, se aprende de la palabra de Dios. Después de esto, corrige. Un gran pensador dijo en una ocasión, y esto es bien importante, mire, dijo él: las escrituras es útil para enseñar la verdad, es útil para confutar la falsedad, o sea, para cortar la falsedad. O sea, cuando está algo falso, la palabra de Dios es útil para eso. Él dijo también: es útil para liberar del mal. Pero también dijo: la palabra de Dios es útil para instruir al bien, para instruirte al bien. O sea, la palabra de Dios no solamente es útil para hacerte sentir bien, la palabra de Dios es útil para que veas el mal también y te alejes de él. O sea, la palabra de Dios es útil en todos los aspectos de la vida. Por eso la persona que lee y vive la palabra de Dios es una persona invencible. El problema de muchos de nosotros es que ponemos la mirada en el hombre y estamos viendo al hombre como un Dios. Entonces, cuando ese hombre te falla, saca los pies y te vas. Y dices: no, yo no creo en los cristianos. No, entonces estás mal, porque tienes que leer el manual. Imagínense que yo compre un mueble y me mandan un manual, pero cuando lo estoy armando, los compañeros que me están ayudando o los que me trajeron el delivery, yo me voy a enojar con ellos si yo no estoy leyendo el manual. Si yo no entiendo el manual, es problema mío. El que me trajo el mueble lo trajo con un manual. Pero muchos de nosotros no queremos leer el manual y queremos hacerlo a la sabiduría de aquel, porque aquel armó uno igualito, lo estamos culpando a él que me ayude a armar el mío sin ver el manual. Entonces, después el mueble me salió torcido, culpo al individuo que me ayudó. Así somos el ser humano. Entonces, si no leemos el manual, no culpemos a nadie. Tenemos que leer el manual, porque el manual es el que te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué tornillo va ahí? Aunque aquel haya armado un mueble igualito al que usted tiene, lea el manual. Eso es muy importante. No pongamos la mirada en el hombre para después sacar nuestras propias conclusiones, decir: no, yo ya no voy a esa iglesia, yo no voy a la iglesia por esto y aquello. ¿Está mal? Estamos mal. La palabra tiene un propósito. Oiga bien, ¿cuál es el propósito? De conducir al hombre a la perfección. No es para hacerlo bueno, porque la tierra está llena de hombres buenos. O sí hay hombres buenos, pero al cielo no se entra por ser bueno. No, señor. La tierra está llena de hombres buenos. Hay hombres buenos. Hay hombres que se quitan el bocado de la boca por dárselo a alguien. Es más, hay hombres que no son cristianos y son más dadivosos que un cristiano. Hombres buenos hay. La tierra está llena. Pero la Biblia no está para que tú seas un hombre bueno, sino para que seas un hombre que dice ahí
con propósito en la perfección, buscando la perfección de Cristo. Efesios 4:10 al 13 dice, oiga bien, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, al fin, oiga, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios trae un grupo de personas para que todos seamos a la medida de Cristo. Ese es el propósito de las Escrituras. Las Escrituras están para enseñarnos a nosotros a llegar al nivel y a la estatura de Cristo. Para que lleguemos al nivel de Cristo, que lleguemos a esa madurez. Ahora, nosotros necesitamos aprender más de la palabra de Dios. Jesús es quien da la capacidad de ser lo que Él quiere que seamos. Él es el que da la capacidad. Hizo esto para que todos los que conformamos la iglesia, que sea un solo cuerpo, estamos capacitados para servir, oiga bien, y dar instrucción a los creyentes. Ese es el trabajo de nosotros. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como Cristo. Pero usamos esta palabra, yo no soy perfecto, pero Dios quiere que seamos perfectos. Ahora, llegar a ese nivel de perfección no es fácil, no es fácil. Ahora, ¿cuál es el propósito? Hacernos perfectos. Sí, la palabra de Dios lo que quiere es que seamos perfectos. Pero es difícil, es una vara muy alta que yo siempre le digo, es una vara muy alta. Aquí dice Génesis 6:9. Mire, dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ¿qué dice? Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ah, tremendo, ¿no? O sea, queremos escondernos detrás de una cortina que decimos somos humanos y nosotros no somos perfectos. Dios no busca perfectos. Dios busca gente que busque la santidad. Pero es que la santidad es perfección. Noé, ahí la Biblia lo dice. Se lo vuelvo a leer. Capítulo 6, verso 9 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, él era perfecto en su generación. Ahora nosotros debemos de ser perfectos en nuestra generación. Continúo. Veamos lo que la recomendación de Dios era para Abraham. Mire esta la recomendación que le da Dios a Abraham. Génesis 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces tenemos que entender esta palabra de perfección. Cuando hablamos de perfección es que nosotros debemos de vivir la palabra de Dios como la Biblia nos manda. No aprovecharnos de la palabra de Dios, nada, porque yo ya soy clérigo, porque yo ya soy titulado, y está bien, yo respeto los títulos, y sí, y soy de las personas que estoy a favor del estudio, y tiene que estudiar, y de eso es lo que estoy hablando hoy, tiene que estudiar, pero también viva lo que estudia. Si usted estudió para dentista, saque dientes, limpie dientes. ¿Qué está haciendo usted lavando platos? ¿Me doy a entender? Si usted estudió la palabra de Dios, pues viva la palabra de Dios. Eso es lo que hace el estudiante. El que estudia carpintería hace muebles. No hace otra cosa. O sea, ¿por qué ese fue su estudio? Entonces, lo que se estudia, se practica. Lo que se estudia, se practica. Jesucristo dio una recomendación también, mire, muy parecida a esta, en Mateo 5:48. Yo estoy casi culminando. Dice: sed pues vosotros perfectos. Estoy usando la Biblia y estoy usando la Reina Valera del 60 para que usted la entienda, porque esa es la que más usamos. Jesús dijo:
Sed, y esta palabra sed, cuando termina en de, es un imperativo, es un mandato. O sea, es un mandamiento, pues. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda y nos enseña lo que debemos de hacer. Jesús tuvo una conversación con un joven, y usted lo conoce esta historia, la historia del joven rico. En Mateo 19:21, solo le voy a leer un versículo porque el tiempo no me da. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, así le dijo Jesús, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Pero ya usted sabe el resultado de este joven, ¿no? Él agachó la cabeza y se fue, porque él tenía su corazón puesto en sus riquezas. Entonces, esto es bien importante que nosotros entendamos. La respuesta de Jesús, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Entonces, yo no lo estoy mandando que venda su casa y désela a los pobres, ¿no? Pero ayude a alguien. Eso también es parte de la perfección. Ayudar a alguien, extenderle la mano a alguien. Criticar no entra en el paquete de perfección. No. Regañar no entra. Hay gente que usa la Biblia para regañar a todo el mundo. La Biblia no es para regañar, es para instruir, es para enseñar. Ahí lo dice. La Biblia es para enseñar, ni para andar gritando tampoco. Ay, esa bulla. No, no, la Biblia es para enseñar. Y usted aprende cuando le están gritando, ¿verdad que no se aprende? No, la Biblia es para enseñar. Eso es la Biblia, para corregir. O sea, corregir quiere decir enseñar. Enseñar. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vea, la palabra sigue recalcando que tenemos que buscar la perfección. Tenemos que buscar esa perfección que nosotros se nos ha demandado de parte de Dios. O sea, es muy importante. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría y aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. O sea, nuestra enseñanza tiene que ser que nosotros debemos de mantenernos buscando el rostro de Dios para ser como Él. Hay una canción que la canta un muchacho muy interesante que se llama la canción Yo quiero ser como Él porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces nosotros debemos de usar la Biblia para que sea el manual de enseñanza para poder caminar como se debe caminar. Debemos de buscar. Y Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, debemos de entender que si usted ya está caminando en los caminos de Dios, debe haber una diferencia. Ahora, ¿esa diferencia cuál es? No es que usted se abstenga de ciertas cosas que son para usted pecado. Hay gente que se mete en el evangelio y tenían 50 amigos y ahora son cristianos y no tienen un amigo. Son llaneros solitarios. Entonces dígame usted, ¿qué pasó? En vez de acercarte a tu gente, te estás alejando. ¿Qué evangelio estás predicando? O sea, cuando digo amigos, no estoy hablando de malos amigos, ¿ok? Porque valga entender esto, que hay malos amigos, porque aquel que te invita a tomar no es amigo. Aquel que te invita a fumar marihuana no es tu amigo. Aquel que te invita a tomarte una cerveza no es tu amigo. No le puedes llamar amigo a una persona que te está dando veneno. ¿Quedó claro? Amigo es aquel que te dice la verdad aunque te duela. Ese es un amigo. Ese es un amigo. Amigo no es aquel que te invita a enamorar a una persona que no es tu pareja. No, no es una, no son dos, son tres. El hombre puede tener tres y te mencionan hasta la Biblia. Amigo es aquel que te dice cómo debes de andar, cómo debe de caminar. Entonces tenemos que entender que la palabra nos enseña a nosotros a ser mejores personas. Y cierro con lo siguiente. Con el propósito, la Biblia tiene el propósito de prepararnos para toda buena obra. Ese es lo último que dice este pasaje bíblico. Para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? ¿Solo predicar?
Está bien, hay que predicar, pero no solamente eso es parte de ser la buena obra. Hay que visitar a los enfermos, eso es parte. Hay que ayudar al necesitado, eso es parte. Hay que extenderle la mano a aquel que necesita. Hay gente que se pega en el pecho y dice, no, que yo soy esto, yo soy aquello, pero cuando ves su récord, no hay nada. Nosotros tenemos que ser todo terreno, porque ya estamos preparados. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Caminar con quien sea y no dejarte influenciar por las cosas negativas. Servir, la palabra de Dios es servir en toda área, en todo lugar, en todo momento. Estar preparado para todo. ¿Sí? Estar preparado para todo. O sea, la palabra de Dios sirve para la enseñanza de la grandeza de Dios, del pecado del hombre, de la salvación de Cristo. Sirve para la corrección. Muestra al hombre su pecado, muestra al hombre su necesidad, muestra cómo el hombre puede vivir correctamente ante Dios. Número 3, sirve para instrucción en justicia, no en nivel de hombres según la justicia de Dios. Sirve para que el hombre cumpla con los deseos de Dios y no el deseo de él. Así que hoy tocamos tres puntos, 4 puntitos acá muy importantes. Le repito el versículo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia. En justicia, ¿ok? No en injusticia, en justicia. Así que Dios me los bendiga a todos, esperando que hoy esta pequeña reflexión haya traído una conciencia tranquila a nuestras vidas y que podamos de hoy en adelante ser diferentes. El propósito mío es que usted lea la Biblia, no se deje llevar por dogmas de hombres, hacer cosas que, oh, mi abuela hacía esto y yo también lo hago porque ella lo hacía. No, lea el manual. Yo le puse un ejemplo del mueble. No porque aquel lo armó así, así se debe de armar. ¿Qué dice el manual? Lea el manual. ¿Qué me dice el manual? ¿Qué dice el manual a los hombres? ¿Qué dice el manual a las mujeres? Pero muchas y muchos no queremos leer el manual y queremos hacer lo que queremos. Queremos llevarnos por encima a quien esté o por delante a quien esté ahí. Porque Dios me dio poder, me dio autoridad. Soy una persona de autoridad y pisoteo al marido, pisoteo a la mujer. Hago lo que quiero porque soy empoderada, soy empoderado. Ya Dios me dio poder. No, señores. El manual no dice eso. El manual dice que seamos humildes. Y la humildad trae buenos beneficios. Dios le bendiga. Espero en Dios que hoy analicemos y pensemos cómo está mi vida ante Dios. Si yo muero hoy, ¿para dónde voy? ¿Está bien delante de Dios usted? ¿Todo lo que hizo hoy le agrada a Dios? Pregúnteselo. ¿Todo lo que usted hizo hoy le agrada a Dios? ¿Cómo está el corazón de Dios por su comportamiento? Oremos. Padre, te doy gracias por esta reflexión de hoy, Señor. Bendice mi vida, bendice la vida de mis hermanos. Señor, mira a aquellos que están en eminencia, Señor, en los gobiernos. Señor, dale sabiduría para dirigir esta nación y cualquier nación del mundo, Señor. Te pido, Padre amado, por los que están en una cama de hospital. No mencionaré nombres, Señor, pero tú conoces a cada uno de ellos. Hay personas, Señor, que en este momento están pasando difícil su vida. Te pido, Señor, que envíes una palabra de sanidad allá a cualquier hospital, Señor. Allá donde están mis hermanos, Señor, pasando enfermedades. Señor, Pensilvania, New York, Rhode Island, Centroamérica, Señor. Hay personas, Señor, en coma. Hay personas que no pueden respirar por sí solos, sino es a través de una máquina, Señor. Te pedimos, Padre amado,
que tú pongas tu mano de misericordia, tu mano de sanidad sobre de ellos. Haga tu voluntad en ellos, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de cada uno de ellos. Tú conoces sus nombres, tú conoces, Señor, a cada uno de ellos. Te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero en Dios que hoy haya sido de bendición esta reflexión. Recuerda que estamos en YouTube. Búscanos como Marvin de Mayorga y comparte los videos que yo sé que son de gran bendición para alguien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.